Gracias al Señor por este tiempo de oración, gracias al Señor por la bendición de poder acercarnos a Él. Y en esta ocasión tenemos la bendición de cerrar el curso del temor de Dios. Hemos recorrido un gran trayecto, hemos recorrido una carretera larga que yo espero que haya sido ascendente en lugar de simplemente una bajada en picada, sino algo que nos haya acercado más a Dios. Y durante este tiempo nosotros hemos estado revisando este concepto de lo que es temer a Dios. Y hemos definido de diferentes formas esta actitud y esta cualidad que tiene un hijo verdadero de Dios, de lo que es temerle. Regularmente no usamos la palabra temor para esta relación con cualquier otra persona. Siempre usamos otra, tal vez como reverencia, tal vez como respeto o admiración, pero la Biblia usa la palabra temor para referirnos a nuestra relación de respeto, de reverencia, de admiración, de adoración, obediencia incluso a Dios. Y estuvimos hablando acerca de eso. También estuvimos hablando de lo que no es temor de Dios. Estuvimos viendo cómo si nos vamos a un extremo, podemos tener un temor, un miedo de esclavos, donde nuestro gozo para conocer a Dios, para caminar con Él, se ve mermado, se ve muerto, moribundo. Y estuvimos viendo que eso no es temor a Dios. Temor a Dios no es tenerle miedo simplemente, o temor o terror, como decíamos, sino está compuesto por varios ingredientes que nos atraen a Él y a la vez cuando estamos ahí cerca nos mantienen también reconociendo que Él es diferente a nosotros. Estuvimos viendo también lo que era, por qué es importante temer a Dios, cómo la Biblia está repleta de pasajes, de referencias acerca del temor de Dios e hijos e hijas que le temen a Él. Y esto lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo Testamento también. Una pregunta importante que respondimos fue ¿por qué Dios es digno de temer? Y en ese momento nos detuvimos en sus atributos, en su carácter, reconociendo de que Él es completamente otro, de que Él es inalcanzable para el ser humano a menos que Él se acerque y abra y se revele al ser humano. Por eso Él es digno de temer. Y estuvimos viendo esas cualidades y dentro de esa discusión estuvimos hablando de la fuerza centrífuga y centrípeta del temor de Dios, esa fuerza centrífuga que nos aleja de Dios porque nos hace sentir como si fuéramos polvo y a punto de ser destruidos por su santidad, por su soberanía, pero también esa fuerza que nos atrae hacia Él, porque no hay otro amor como Él, no hay otro que tenga esa bondad, esa gracia, esa misericordia. Y por eso entonces estamos ahí delante de Él. También estuvimos viendo la importancia en cuanto al temor de Dios, de estar conscientes de su presencia, de que Él está aquí. No simplemente de que Él es Dios, sino que ese Dios descrito, conocido, revelado, está aquí con nosotros y está en todo lugar con nosotros. Y hablábamos de la práctica de la presencia de Dios y cómo cada día deberíamos estar buscando, estar conscientes de esa presencia y eso nos motivaría a temerle en todo lugar. Por último, estuvimos hablando de cómo hacer crecer el temor de Dios en nuestras vidas y eso lo vimos en la última reunión. Estuvimos hablando allí cómo Dios ha decidido acercarse a nosotros y poner el temor en nosotros por medio del nuevo nacimiento y nos ha dejado obras, nos ha dejado su plan trazado para nosotros decidir caminar sobre ese plan y nos motivábamos a orar, a ser nutridos por la palabra y a rodearnos de hermanos que temen a Dios. Y allí discutíamos eso con el pastor Luis la semana pasada. En el día de hoy vamos a cerrar con el
la importante pregunta de ¿habrá gozo en temer a Dios? ¿Habrán promesas que Dios dé a aquel que le teme? ¿Habrá bendición prometida por Él, garantizada por Él a aquellos que le temen? En fin, habrá gozo. Y si hay un tema en el cual yo quería llegar era este. Porque en el mundo occidental donde vivimos, realmente es complejo poder entender que a Dios se le debe reverencia, respeto y a la vez decir, yo estoy gozoso. Porque a veces pensamos como que estar en reverencia y en seriedad por el respeto que le tenemos a Él, no hay gozo en nuestros corazones. Pero la Biblia une esos dos conceptos de temerle y estar gozoso por lo que Él ha hecho. Así que el tema de hoy es el gozo de temer a Dios. Y básicamente vamos a estar enfocándonos en 3 elementos que la Biblia nos muestra que producen ese gozo de temerle. El primero va a ser que tenemos un deleite en su persona. Ese deleite que tenemos en Él nos produce gozo y a la vez nos lleva a temerle. Todo aquello en lo que tú y yo nos deleitamos y disfrutamos, evidentemente nos produce gozo. Y Dios es la mayor fuente de deleite que el ser humano pudiera tener. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! Plenitud significa, ahí está una palabra absoluta, de gozo y para siempre deleite. Solo Dios proporciona eso. Y vamos a ver cómo ese gozo de temer a Dios se relaciona mucho con nuestro deleite en Él. También se relaciona con nuestra fe en las promesas que Él ha dado para aquellos que le temen. Y son muchas, hermanos. Son muchas y las vamos a ver algunas de ellas. También tenemos gozo de temer a Dios porque tenemos un conocimiento de que estamos en Cristo y por estar allí podemos temerle. Si no estuviéramos en Cristo, sería imposible temer a Dios para nosotros. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a comenzar con el gozo de temer a Dios y cómo se relaciona con nuestro deleite en Él. Voy a mostrarle un retrato que fue muy famoso y seguro algunos de ustedes conocerán quién es esa figura. No sé si se ve muy oscura. A ver. Pero es un retrato que le hicieron a Sir Winston Churchill. Le pintaron allí, él estaba bien avanzado en edad ya cuando le tomaron ese retrato. Y al final del retrato, cuando se lo mostraron, a él no le gustó para nada, porque él pensaba como que se veía más joven, se veía más fuerte, pero él estaba ya en su edad de vejez, se veía arrugado, se veía cansado, se veía con poca fuerza, a pesar de que era un hombre voluminoso. Pero un retrato busca mostrar la realidad de lo que es alguien, y eso fue lo que pasó con este retrato. No duró mucho ese retrato, él lo quemó y lo botó porque no le gustó. Pero si nosotros pudiéramos tener un retrato de alguien que teme a Dios, definitivamente se notarían algunas características. Y estas características serían, primero, es alguien que está bajo autoridad. Se nota que esa persona está bajo autoridad de alguien y ese alguien principalmente es Dios y su palabra. Lo que decide, lo que vive, lo que planea, él considera a Dios como aquel que decide antes que él. Y entonces busca su voluntad a través de su palabra. Pero él también está, porque Dios lo dice, bajo autoridades humanas. En la dinámica de la familia, el gobierno en el que estamos, en la iglesia,
en el trabajo y así sucesivamente, esta persona reconoce que tiene otras personas a quien le debe sometimiento. Primero a Dios, primero a su palabra, pero también la Biblia nos muestra de que hay otras personas que están por encima de nosotros y tienen autoridad sobre nosotros. Y ese es parte de lo que es un retrato de alguien que teme a Dios. Otra cualidad de alguien que teme a Dios es que le obedece. No simplemente reconoce de que hay alguien que es quien gobierna, sino que obedece a ese que gobierna. Y entonces su vida está dirigida en obedecerle de acuerdo a lo que ese Dios dice. Esta frase me gustó mucho, dice: la obediencia es el fruto del árbol cuya raíz es el temor de Dios. O sea, la obediencia es un fruto que viene de una raíz que es ese temor a Dios que yo le tengo. Si mi raíz está bien fuerte, mi temor de Dios está bien fuerte, la obediencia va a salir fácilmente. Pero cuando no hay una buena raíz, un buen temor a Dios, la obediencia será dificultosa o simplemente no estará. Entonces es alguien que está bajo autoridad y es alguien que obedece a Dios. Obedece incluso, como estábamos revisando el domingo pasado, Dios nos hablaba acerca de la gran comisión. Es alguien obediente a ese llamado de Dios. Es alguien que es obediente en cuanto al respeto a los demás y así sucesivamente. Es alguien también que es dependiente de Dios. No solo le obedece, sino que él reconoce o ella reconoce que depende de Dios. Como dice el salmista: todos mis días están en tus manos. Yo estoy aquí porque tú me sostienes. Yo voy para allá si Dios quiere. Y todo su vocabulario, todos sus planes están relacionados a esa dependencia que él tiene de Dios. Depende de su sustento y se muestra entonces también en una vida de oración. Porque si yo dependo de Dios, se supone que le busco y pido su opinión y pido su ayuda y pido su soporte, guianza y todo lo demás. Y eso me recuerda a un hombre llamado George Mueller de Inglaterra. Él provenía de una región de Alemania, pero era un hombre de oración constante a Dios y era alguien que anotaba en una libreta todas las peticiones que le hacía a Dios. Incluso él cotejaba aquellas que Dios había respondido y las que no. Y al final de sus días él cotejaba y el número de las que cotejaba como que Dios le respondía eran como de 50,000 y algo. Pero tenía ahí las pendientes: todavía falta por convertirse, todavía falta esto. Pero era alguien reconocido porque dependía de Dios. No lo voy a hacer hasta que no haya orado, hasta que no haya escuchado a Dios confirmarme. Eso es alguien que teme a Dios, depende de Él. Y también busca darle la gloria a Dios. Busca no protagonismo, sino apuntar a Dios, porque de ahí viene su temor. Dios es el centro de su vida. Por tanto, si alguien se acerca a esta persona que teme a Dios, va a reconocer inmediatamente de que no es Él el centro, sino su Señor. Entonces, aquí tenemos este retrato, y parte de ese retrato también entonces incluiríamos en esta noche, es alguien que se deleita en Dios. Porque obedecerle pudiera hacerse, pero como un mandato o como una obligación. Pero deleitarse en Dios es la fuente de todo lo demás. Es la fuente de yo obedecerle, de yo depender de Él, de yo estar bajo su autoridad y la fuente de mi gozo. La Confesión de Westminster lo dice de esta forma: glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre es nuestra meta principal. Gozarnos en Él y glorificar a Dios. Y a veces en nuestra mente como que estas dos cosas chocan. Si tengo que hacer esto para la gloria de Dios y hacerlo me va a dar trabajo. Pero la Biblia nos muestra que el glorificar a Dios debiera venir acompañado de un gozo de yo estar disfrutando de Él en el proceso. No es posible glorificar a Dios a menos que no me deleite en Él.
Si no hay un deleite en mi proceso de glorificación a Él, sencillamente no le estoy glorificando. Estoy haciendo algo por tarea o por cumplir. Pero cuando hay gozo, deleite en su persona, entonces en ese proceso yo le estoy glorificando. Ustedes saben que yo ministro a jóvenes y sirvo a jóvenes, tanto adolescentes como universitarios, y algunos de ellos realmente quieren agradar a Dios. Pero en ese proceso de querer se nota de que yo estoy aquí porque me trajeron, porque tengo que hacerlo. Estoy aquí. Me traen a la reunión y estoy aquí. Y a veces hay una confusión en su mente porque el hecho de cumplir algo no significa que estás agradando a ese que te ha llamado a estar ahí. Por tanto, el hacer algo para Dios, para su gloria, debe ir acompañado con un gozo. Y si no está, pues tengo que pedirlo a Dios. Tengo que decirle, Dios, dame gozo. Dame gozo de estar en tu casa. Dame gozo de servirte y de evangelizar. Dame gozo en todo lo que te glorifica. Y Dios lo provee. ¿Cómo puedo adorar a alguien de quien no disfruto? Eso es contradictorio completamente. Eso es como que yo decirle a mi esposa, yo te amo, pero yo estoy loco porque te duermas para yo estar tranquilo. O sea, yo disfruto de su presencia y por eso la amo, por eso quiero estar con ella. Y eso es coherente. Bueno, lo mismo pasa con Dios. No puedo glorificarle, adorarle, obedecerle si no disfruto de la persona a quien obedezco y glorifico. Y eso es entrar en la palabra de Dios. Vemos como David decía lo siguiente: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. El contexto de ese salmo habla de un hombre que era perseguido, que tenía soldados que lo estaban apuntando, que estaba a punto de guerra. Y él dice, en medio de esa situación, yo solo quiero una cosa: estar en tu presencia, contemplar tu hermosura y meditar en tu templo. ¡Wow! Ahí había deleite. Y estas dos palabras que hablan del propósito de este salmo, de este verso, para contemplar, dicen mirar detenidamente con asombro y admiración. David procuraba, cuando estaba ahí en el templo de Dios, en la presencia de Dios, contemplar en su mente, yéndose a ver la hermosura de ese Dios a quien él buscaba en ese lugar. Por el otro lado, la palabra importante de propósito aquí es meditar. Y aquí algunas traducciones ponen meditar, otras inquirir, otras buscar. O sea que es una meditación con la intención de encontrar a Dios. Es una meditación que busca algo. No simplemente que está con la mente en blanco, sino que está procurando encontrar a Dios. Me deleito en quién eres, en tus atributos, en la hermosura de todo lo que te compone, pero sigo meditando para encontrarte, inquirir en tu santo templo, buscarte. Y esto se relaciona mucho al temor de Dios, hermanos. Porque David quería encontrarse con Dios, quería maravillarse de Él a través de su hermosura, quería relacionarse con Él y deleitarse en Él. Y el temor de Dios tiene esta mezcla de emociones, de actitudes en el corazón del hombre y la mujer que le busca. Como habíamos hablado antes, esta es una definición del temor de Dios que habíamos visto. Es esa indefinible mezcla de reverencia, temor, placer, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Es como un sancocho de cosas, ¿verdad? Ingrediente sobre ingrediente y se mezclan todos allí. Y eso experimentaba David, ese asombro por su hermosura. Yo quiero más, yo quiero buscarte, quiero encontrarme contigo. Y es lo que alguien que teme a Dios busca también.
La semana pasada, en nuestro tema de cómo hacer crecer el temor de Dios, hablábamos de estas 4 cosas importantes para hacer crecer ese temor. Dedicarnos en lo que Dios ya ha preparado, o sea, dedicarnos a hacer mi parte en aquello que Dios ha hecho su parte. Segundo, alimentarme y nutrirme de las Escrituras, asociarme con aquellos que temen al Señor. Y cuarto, tener una oración ferviente para temer a Dios. Sin esas 4 cosas es muy difícil, hermano, que nuestro temor a Él crezca. Pero yo quiero añadirle otro principio a esto. Y es un principio del cual dependen esas 4 cosas. Y se relaciona al salmo que leímos. Necesitamos contemplar la hermosura de los atributos de Dios y buscar una relación con Él cada vez más profunda. Esos 4 que vemos anteriormente son la manifestación externa de este principio. Si yo quiero contemplar a Dios y su hermosura, bueno, pues voy a alimentarme de su palabra. Si yo quiero una relación más profunda, bueno, me voy a asociar con aquellos que le temen y voy a orar y voy a estudiar su palabra. Por tanto, aquellos que queremos más temor, debemos procurar más admiración. Para más admiración necesitamos más contemplación de Dios. Y eso era algo característico, hermano, de la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia de los primeros 200 años. La contemplación era una característica de todo hombre serio de Dios. Se dedicaban tiempo a leer, pero a meditar y allí ver a Dios en lo que Él ha hecho. Yo vi una entrevista de Billy Graham, ya cuando tenía 93 años, creo, donde le hacía muchas preguntas, pero una me llamó la atención. Y era la siguiente. Si usted se encontrara algo por qué arrepentirse o cambiar de toda su vida, ¿qué fuera ello? Y él decía lo siguiente. Yo hubiera dejado de predicar tanto en las multitudes y me hubiera dedicado más tiempo a orar, a meditar en su palabra y simplemente contemplarle. Oye, un titán de la fe, cuando le ponen en el plato todo lo que hizo, que cualquiera de nosotros hubiera dicho, yo quisiera que Dios me use de esa forma, él dice, yo hubiera preferido cancelar alguna de esas cosas para estar con Dios. La mujer se quedó asombrada que le hacía la entrevista y ella le decía, pero ¿eso quiere decir que estuvo mal que usted evangelizara a las multitudes? Y él dijo, no es eso. Lo que quiero aclarar es que habían algunos compromisos que yo debí decir que no para estar con Dios solamente. Y para nosotros, personas de este tiempo moderno, el activismo y el hacer cosas a veces nos llaman más la atención que estar con Dios y contemplarlo y meditar en Él y ser llenos por Él para después hacer. Y es esto lo que nos hace falta en nuestros días. Entonces, deleitarnos en Dios nos lleva a temer a Dios. Porque nos lleva a estar con Él, a mirarnos de Él y entonces a temerle. Al contemplar la hermosura de Dios, nuestro ser será deleitado y asombrado por sus atributos y motivado a buscarle y rendirse a su voluntad y señorío. A mayor contemplación, mayor disfrute, mayor búsqueda y mayor temor de Él. Y la Biblia está llena de pasajes que nos muestran esta relación de mientras más le conozco, más quiero, más anhelo de ti, más sed tengo de ti. Y ustedes conocen estos salmos, pero voy a leer algunos de esos. Salmo 63 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Lo que está subrayado allí es lo que este hombre anhelaba y era buscar con afán a Dios. Tengo sed
te anhelo, te contemplo. Lo que vemos en negritas, como le decimos, son los atributos que él veía, que él buscaba, que él reconocía de Dios. Su poder, su gloria, su misericordia, la hermosura de su santidad. Te busco, veo todo esto y entonces esto se traduce en parte de mi temor a ti. ¿Y cómo se muestra ese temor? Mis labios te alabarán. Esa contemplación de sus atributos producen algo en nosotros que necesitamos en nuestra vida. Otro pasaje que muestra esto en el Salmo 42 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí vemos lo mismo. Lo que está subrayado es lo que él busca, anhela, muestra su actitud de contemplar a Dios, de encontrarlo. Tengo sed de ti. Suspira mi alma también. ¿Y qué es lo que él encuentra? A un Dios viviente. La hermosura de este Dios viviente que obra en el día de hoy. ¿Y cómo se traduce en acción en su vida? Él quiere venir y presentarse delante de ese Dios. Es así, hermanos. Mientras más contemplamos a Dios, mientras más vemos sus atributos y le buscamos, más queremos de Él y más buscaremos hacer su voluntad. Isaías lo dice de esta forma: ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes de este mundo. La búsqueda de Dios con esas características, con diligencia, con anhelo, esperando algo, se encuentra con este nombre y esta memoria de Dios y sus juicios, y entonces los habitantes del mundo aprenden justicia. Jerry Bridges dice de esta forma: el temor de Dios, glorificarle y deleitarse en Él están tan estrechamente entrelazados que no podemos separarlos. Esto está junto, hermano. Cuando le temo, le glorifico, y cuando le glorifico, estoy deleitándome en Él. No hay forma de que los separemos. Son caras de una misma moneda. Ahora, cuando yo leía estos pasajes, hermano, yo no sé cómo tú los recibes, pero yo veía a estos hombres como David e Isaías con este anhelo de Dios, que querían más y más de Él. Y yo me veía en un espejo. Y mi anhelo en esta noche es que tú te veas en un espejo también. Y tal vez cuando analices tu deleite de Dios puedas decir: oye, sinceramente yo no anhelo tan profundamente como esos hombres. Como que mi sed se está quedando corta. Y si nos damos cuenta de eso, hermanos, si nos damos cuenta que nuestro anhelo por Dios es deficiente, solo hay una forma, y es: clamemos a Dios. Pidamos a Dios. Tenemos que orar y pedir a Dios que se haga realidad ese anhelo, ese deseo en nuestras vidas. Que se haga más real que nuestro pecado mismo. Que se haga más real que nuestra indiferencia, frialdad y todo lo que nos mantiene secos. Señor, clamo porque me des vida. Como orábamos al inicio. Que su fuego consumidor, que Él es fuego consumidor, no nos queme a nosotros en su misericordia, sino que queme toda la inmundicia que nos apaga, que nos mantiene hipócritas. Señor, quémalo. Y que nos lleve entonces a adorarle, a admirar su persona, y podamos decir como estos hombres: no quiero a más nadie en esta tierra, solo a ti. Quiero estar contigo. Tengo sed del Dios que está vivo. No podemos hablar de temor de Dios si no hay deleite en ese Dios, hermanos. Y por eso
mientras analizamos nuestro deleite en Dios, revisemos a qué nivel está. Pero cuando vemos realmente el nivel que Dios exige, la realidad es que ninguno vamos a estar a ese nivel que Él exige. Pero debemos apuntar a Él con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo apuntamos a Él con todas nuestras fuerzas? Primero, no nos conformemos con nuestra condición actual. Al pasar los años, muchos de nosotros decimos, bueno, ya hasta aquí llegué, y nos acostumbramos en un mesón llano, en un valle que decimos aquí es que caminan todos los cristianos, aquí yo estoy. Pero se nos olvida que Dios no tiene límites. Ojalá que nuestro temor no sea como ese descrito como en Isaías. Dice Isaías: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración, temor, que es la misma palabra, hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Wow. Yo no sé tú, pero yo he estado ahí. En un temor, una veneración a Dios, que es simplemente una tradición aprendida de memoria por los años. Yo sé lo que hay que hacer, yo sé lo que hay que decir. Y camino así por años, porque lo he aprendido. Oh, hermanos, si hay algo seguro es que Dios no quiere ese tipo de temor. Debe ser un temor que provenga de una relación con Él, que le conozca y que a través de esa relación la reacción sea temor, sea adoración, sea anhelo y deleite en Él. Que nuestro temor entonces a Dios no provenga de tradiciones aprendidas a través de los años, sino de profundizar en su búsqueda cada día, de contemplar su hermosura, de inquirir y meditar en su presencia. Hay mucho más en Dios de lo que hayamos encontrado en el pasado. Búscalo y cuando lo hayas encontrado, búscale más porque hay más en Él que nunca has conocido. Él es inagotable. Él es inagotable. ¿Cuántos de nosotros algunos tenemos 5 años, otros tenemos 15, otros tenemos 25, 30, más, hasta 40 años en el Señor? Y a veces hemos entendido de que eso que hemos visto ya en estos años es suficiente y nuestra búsqueda ha disminuido. Pero si Dios realmente es quien Él dice que ser, Él no tiene límites. No hay mente humana que lo pueda entender. Por tanto, mientras más le busco, más encontraré algo que nunca he conocido. Y eso me llevará a más y más. Entonces, lo primero del gozo de temer a Dios es poder deleitarme en Él. Lo segundo es una fe en sus promesas. Una fe que viene dada de todo lo que Él ha dicho ya. Y hay mucho gozo en leer estos versos, hermanos, porque aquí la palabra de Dios dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Dios dice eso: bienaventurado el hombre que teme a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Hay como 15 pasajes, hermanos, solamente en los Salmos que se relacionan con la bendición de Dios para los que le temen. En los Salmos solamente. Si nos vamos a Proverbios, si nos vamos al resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, yo todavía no he encontrado el número exacto, pero van más de 300 según algunos estudios, acerca de la bienaventuranza, la bendición que hay en temer a Dios. Y dentro de esas bendiciones está su provisión. Dice la Biblia en el Salmo 34: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Dios provee. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan el Señor no carecerán de bien alguno. Dios será fiel. Dios será fiel. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Él proveerá a los que le temen. Nos ayuda a no pecar contra Él.
Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. El ejemplo más evidente en la palabra de Dios de esto es José, y ustedes recordarán ese momento donde él es tentado por esta mujer de Potifar, quien era su jefe. Y él, con su temor a Dios, dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Su conocimiento de la bondad de Dios, de donde Dios lo había puesto, le hacía considerar el no pecar contra él. Hay bendición en temer a Dios, y dice que nos ayuda a no pecar. Moisés era otro ejemplo. Dice: no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Hay una relación directa en el temor de Dios y en mi apartamiento, en mi alejamiento del pecado. Fomenta la integridad. Nehemías, en medio de gente que estaba abusando de los pobres y engañándolos, él dice: pero yo no lo hice así a causa del temor de Dios. El temor de Dios ponía una barrera en él de no hacer lo malo. Pero también la Biblia nos habla de la bendición en el temor de Dios, de que es nuestra guía. Dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Cuántas oraciones nuestras, verdad? De Dios, yo quiero saber tu voluntad. Yo quiero conocer tus caminos. Y en medio de esa oración, yo creo que debiéramos incluir siempre también: Señor, ayúdame a temerte en el proceso, a considerarte como aquel que debo honrar en la decisión y no simplemente por un beneficio personal. También la palabra habla de que a los que temen Dios promete riqueza, honor y vida. Dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Yo no sé si a ti te ha pasado con estos primeros versos, pero a mí me pasó inmediatamente de pensar: oye, estos son promesas de Dios y Dios las cumple. Pero a la vez Él es soberano para decir: todavía no. O decir: necesitas pasar por esa aflicción. Es verdad que si me temes yo voy a suplir, pero en ciertos momentos yo quiero formar algo en ti que necesitarás pasar por carencia, y Él es quien decide en eso. Ahora, de nuestra parte está en confiar de que Él será fiel a su promesa y a temer su nombre, su santidad. A los que le temen, Dios promete longevidad de días incluso. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¡Wow! Y esto es un proverbio, hermano, es un proverbio, habla de consejos de sabiduría. Y si usted se pone a evaluar algunas formas de vida, usted se da cuenta de que aquellos que temen a Dios y caminan por sus mandamientos evitarán muchos problemas que este mundo tiene. Pero aquellos que no le temen simplemente andarán sin control, y hay, como quien dice, más probabilidad de que se enfermen, de que mueran, de que les pasen más cosas. Pero Dios promete longevidad de días para aquellos que le temen. Seguridad familiar. Dice: en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Dios promete protección. Y un verso muy conocido, que no lo habíamos ni siquiera tocado en este tiempo, pero Dios a los que le temen le da sabiduría e inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Cuando ves un hombre sabio, busca por dónde empezó, y donde empezó fue temiéndole a Dios. Allí comienza la sabiduría según Dios, no el tigueraje del mundo o las formas de manipular las cosas, sino la sabiduría santa de Dios, que le honra, que le lleva a destinos para glorificarle y a la vez beneficio nuestro también. Allí comienza esa sabiduría, en el temor del Señor. También protección divina. Dice: el rey no se salva por el gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza.
falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Y aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya, aleluya. Muchos de nosotros tenemos temores de las circunstancias, de la situación de nuestro país, de las inseguridades que hay. Y realmente hay muchas formas de poder estar más seguro, poniendo candados, poniendo alarma, poniendo cámaras, poniendo muchas cosas, no saliendo a tal hora. Pero dice aquí la palabra de Dios que todos esos elementos adicionales no son suficientes. Hay uno que es suficiente y es que los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ese es quien determina al final mi seguridad y mi protección. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo no sea sabio y mayordomo para hacer otras cosas, pero mientras hago esas otras cosas, mi confianza no está en esa cosa, sino en Dios. Señor, esto lo pongo porque tengo que ser sabio, pero al final, si tú quieres, tú me proteges y en ti confío. Un verso muy conocido de esa protección divina es: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aleluya, qué promesa. O sea, que Dios incluso envía a su ángel para protegernos. A nosotros ni siquiera nos damos cuenta de todas las cosas que Dios en su protección divina nos ha guardado, mandando su ángel a aquellos que le temen. Pero Él lo hace, es su promesa. Compasión y misericordia. Salmo 34. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. ¿Para quién? Para los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor. ¿De quién? De los que le temen. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quién? Para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Hay gozo en temer a Dios, hermanos. Hay compasión, hay misericordia, hay protección, hay provisión en su persona, en su palabra, para aquellos que le temen, para aquellos que le ponen en primer lugar, para aquellos que se arrepienten de su condición. Sí, Señor, yo he pecado y vuelvo a ti y te temo. Y Él cumplirá el deseo, oirá sus oraciones y salvará. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Bien decía Thomas Watson, esta es una cita que nosotros hemos leído, dice: el temor de Dios produce toda clase de gozo espiritual. Es la estrella del amanecer que trae la luz de bienestar proveniente de nuestro Salvador. Produce toda clase de gozo. Porque estando en el Señor y temiéndole, yo estoy seguro, yo estoy en paz. Él está en control de mi vida. Mi rol es obedecerle, deleitarme en Él, temerle. Y Él se encargará de los demás. O sea que para gozarme en el temor de Dios, yo necesito deleitarme en Él y necesito creer estas promesas. Y por último, el gozo del temor, de temer a Dios, proviene también de que en Cristo podemos temerle. Hermanos, al final, el poder para temer a Dios no viene de nosotros, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Alguien sin Cristo no puede temerle como Dios pide. Y por la gracia de Dios, cuando conocimos a Jesús, cuando Él nos rescató, Él nos cambió de ubicación. La ubicación de estar en Adán nos desprendió de allí y nos colocó a estar en Cristo. Y todo lo que Cristo hizo, logró, sintió, soñó, y sus bendiciones vienen a nosotros también. Y la palabra de Dios dice acerca de Cristo que Él se deleitó en el temor de Dios. Dice Isaías 11. Y reposará sobre Él, sobre Jesús, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Se deleitará en el temor de Dios. Jesús
profetizando Isaías, ¿verdad? 500 años antes, iba a deleitarse en el temor de Dios. Cuando Jesucristo vino, lo hizo con su caminar, con su forma de vivir. Se deleitaba en obedecer a Dios. Mi pan, mi alimento, es hacer la voluntad de Dios, decía él. Y al estar en Cristo, su deleite en ese temor nos llega a nosotros. La realidad es que nosotros no tememos a Dios en la medida que Él nos manda, y no lo vamos a hacer nunca. Debemos procurarlo. Pero todas estas promesas que vimos, es imposible alcanzarlas por méritos humanos. El temerle a Él con nuestras fuerzas sería imposible. Es el temerle a Él en Cristo que nos ayuda a gozarnos en esas promesas. Por lo que Cristo logró. Nuestro temor imperfecto no puede obtener los méritos para ser benditos por Dios. Pero como estamos en Cristo, todas esas promesas para los que les temen son nuestras. ¿Cuándo dice la palabra de Dios esto? Bueno, dice en 1 Corintios 1:20, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. En Cristo, en Él, estas promesas son un sí y un amén. Fuera de Él, no lo es. La palabra de Dios también dice esta reubicación que tuvimos. Dice, más por Él, Dios, estáis en Cristo. Dios determinó ponernos en Cristo cuando nos rescató. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que cuando temo a Dios y recibo sus promesas, al final no fue el aplauso para el temor de Joel Peña tan perfecto y bueno, sino el temor de Cristo, caminando aquí en esta tierra, que por su justificación, por su redención en mi vida, me puso en Él y en Él yo recibo las promesas de Dios. O sea que toda la gloria es de Él y nos gloriamos en Él. Y eso debería producirnos gozo. Porque tú y yo sabemos que si fuera por solo nuestro esfuerzo, no temeríamos a Dios como Él quiere. Pero en Cristo, buscando permanecer en Él, como dice la palabra en Juan 15, porque sin Él nada podemos hacer, es que tenemos el gozo de que el temor de Dios estará en nosotros. Y cuando nos despeguemos un poco de ese temor, porque estamos en Cristo, seremos atraídos nuevamente a temerle nuevamente. Gloria a Cristo por lo que Él hizo, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y porque hoy tenemos esperanza en Él. Así como Adán representó a toda la humanidad, así Cristo representa a todos los que creen en Él hoy. Y hoy podemos tener esas promesas por Él. No tememos a Dios para obtener las promesas. Lo hacemos porque le amamos, por quien Él es y lo que ha hecho por nosotros. Él, por medio de las riquezas de su gracia en Cristo, cumple sus promesas a aquellos que le temen. Tenemos entonces el gozo de decir que podemos temer a Dios y honrarle porque hemos sido colocados en su Hijo, quien se deleita en el temor de Dios. Cuando yo estoy en Él y Él se deleita en el temor de Dios, yo me estoy deleitando también. Concluyendo, hermanos, hay gozo en temer a Dios porque Él primeramente es deleitable. En Él hay deleite, en Él hay satisfacción, llenura, plenitud de nuestra vida. Como dice su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hay gozo al temer a Dios porque Él promete bendición. Bienaventurado aquel que teme al Señor. Y hay gozo en temer a Dios porque Él nos colocó en Cristo, quien ha hecho posible que podamos temerle y deleitarnos en Él. Gózate en el proceso, hermano. Gózate en la tarea o el deber que está sobre toda tarea, que es temerle. Decía John Bunyan
que ese era el deber que estaba sobre todo deber, porque no hay ningún deber que nosotros hagamos que sea aceptado por Dios a menos que esté sazonado por el temor de Dios. Si no está sazonado por su temor, no es acepto delante de Dios. Así que sazonemos todo lo que hacemos, todo como caminamos por ese temor y deleitémonos en aquel que es digno de deleite.